Buenos días, ¿se escuchan bien del otro lado? Sí. Sí, Perfecto. Voy. Perfecto. Bueno, bárbaro. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, hay bastantes participantes del otro lado, 35. Mi nombre es Elisa Cabeza, yo soy infectóloga del Hospital de las Piedras. Y bueno, la idea de hoy en realidad surge un poco como una necesidad, hablándolo sobre todo con María, que bueno, es la licenciada adjunta de dirección, María Otaduy, sobre los casos de sífilis que estamos teniendo. María es la responsable de un poco hacer la notificación y el seguimiento, sobre todo de las embarazadas que dan RPR positivo, y de intentar pasar esos resultados a la RAP y que después se haga el seguimiento posterior de esas embarazadas y de los neonatos. Eso era lo que veníamos haciendo un poco hasta que sale esta normativa, y esta normativa amplía un poco esos objetivos que va un poco más allá de la sífilis congénita. Y bueno, la idea era, primero, en ese camino también vimos algunas dificultades, sobre todo en la derivación, en la interpretación de los títulos, en cómo manejar a los pacientes. Entonces la idea era como un poco hacer una actualización de sífilis en sí, pero también intentar bajar un poco a tierra la normativa y la ordenanza del ministerio, y bueno, ver un poco cómo nosotros, por lo pronto del Hospital de las Piedras, qué podemos ofrecer y cómo podemos acomodarnos para intentar cumplir lo mejor posible con esa ordenanza. Entonces, como ustedes saben, la sífilis está en aumento en los últimos años. Estos son los datos nacionales, en realidad, que están reportados por el Ministerio de Salud Pública hasta julio del 2025. Estos son los datos para el 2024, con una tasa de incidencia, esto es en población global, de 196 cada 100.000 habitantes. Predominan en los varones, y se registraron en el año 2024 1.082 gestantes con al menos una prueba positiva durante el embarazo. Y para el año 23, que son los datos que están reportados, hubieron 162 recién nacidos que necesitaron tratamiento de sífilis congénita, ¿sí? Como saben, esta es una enfermedad de notificación obligatoria, y a pesar de ello, el ministerio tiene que ir a diferentes fuentes, además del SIP, para poder tener estos datos, porque además tenemos un importante subregistro de la sífilis. Sí, sí. Bien, esta gráfica también es del boletín epidemiológico último del ministerio. Esto fue hasta el 2024. No está compartida la presentación, perdón. Ay, perdón. ¿Ahí la ven? No, no se ve todavía. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perdonen. Bueno, esto en realidad, como les comentaba, es una gráfica que es elaborada por el Ministerio de Salud Pública, que es sobre los casos de sífilis. Está diferenciado por grupo etario, pero como podemos ver en todos los grupos etarios, más o menos viene aumentando. Es bastante preocupante en la población de 15 a 24 años, o sea que es muy probable que tengamos que tener medidas fuertes en esta población sobre todo. Y esto va hasta, incluye hasta el año 2024. Bien, esto también es del boletín epidemiológico del ministerio. Estas son las gestantes que tuvieron al menos una prueba positiva para sífilis. Vieron que prácticamente en el 2024 es bastante más el aumento con respecto a los años previos, pero bueno, es algo que viene aparentemente de forma sostenida en los últimos años. no se ve todo, ¿viste? Está tan grande la imagen que no se ve. Al menos a mí me parece así, no sé si a todos. Acá se ve Chico bien. ahí, si lo paso así, No, la anterior era mejor. bueno, capaz que es un problema de la pantalla. Sí, yo ahí veo bien, pero tranqui.
Ahí lo ves cortado. Sí, Bueno, a ver. No sé si eso creo que no lo puedo mejorar. Bueno, Re bien, es un tema del zoom de la pantalla de ella. Tenés que cambiar el zoom de tu pantalla. ok, lo pruebo, muchas gracias. Dale. No bien. se ve cortado, se ve bien. Perfecto. Bueno, y esto en realidad son las gestantes que tuvieron pruebas positivas en el 2023. Esto del 2023 porque son los datos que hay hoy en día para del ministerio reportados. Cuando se fueron a ver esas historias clínicas de estas personas gestantes, se vio que solamente en el 18,8% de los casos las parejas sexuales habían recibido terapia para la sífilis. O sea que en realidad el problema, sobre todo cuando se fue a revisar qué pasaba con esas gestantes y qué pasaba con los neonatos que a su vez necesitaron tratamiento, es que las gestantes volvían a reinfectarse incluso durante la gestación. Entonces, esto es un poco el reporte que tiene el Ministerio del BDRL de la sangre de cordón, que si bien no es diagnóstico de sífilis, y eso tiene que quedar claro porque pueden ser anticuerpos maternos, nos da igual un panorama de qué es lo que está sucediendo y por lo pronto de la tendencia, ¿sí? Y también la tendencia en los últimos 4 años ha ido al aumento. Bueno, como ustedes saben, esto lo voy a pasar bastante rápido porque creo que todos lo manejamos, pero tenemos un espectro de la sífilis que es bastante amplia y eso hace que haya sido llamado durante muchos años como la gran simuladora y que habitualmente, incluso como estamos teniendo tanta sífilis, lo que nos pasa es que estamos viendo formas más atípicas también de sífilis que no estábamos acostumbrados. Entonces, a veces puede pasar desapercibida. Y acá quiero pararme sobre todo en la sífilis primaria, que como ustedes saben es la úlcera indolora, única, el chancro de inoculación, que en realidad esto es altamente, en esta etapa es altamente transmisible y en realidad el chancro se resuelve solo, se resuelve espontáneamente en 3, 4 semanas. Y al ser indoloro, habitualmente es más evidente en los varones cuando tienen el chancro de inoculación a nivel del pene, pero puede pasar en las personas del sexo femenino que tengan una lesión, por ejemplo, dentro de la vagina o en varones que tienen sexo con varones y sexo anal receptivo que tengan en el canal anal y que no se den cuenta y haya pasado totalmente desapercibido y eso no haya generado una consulta médica. Entonces, por eso no es raro encontrar personas que tienen diagnóstico de sífilis sin contar en ese momento que haya tenido cualquier lesión compatible. Después tenemos la sífilis secundaria, que es bastante característica, que tiene lesiones que son máculas que pueden afectar palmas y plantas. También tenemos los condilomas planos, que son, bueno, sobre todo a nivel perianal o vulvar. También es altamente transmisible y también tiene una resolución espontánea, o sea que puede que a la persona no lo lleve a consultar. ¿Sí? Después tenemos la fase latente, que en realidad es donde nosotros encontramos la mayor parte de los pacientes, ¿no? La mayor parte de las personas que tienen un test rápido o un test diagnóstico cualquiera para sífilis, lo encontramos en la fase latente, ¿no? Sin síntomas, y esta a su vez se divide en temprana, cuando es menor a un año, si es que lo puedo datar. O sea, el paciente tiene un test diagnóstico para sífilis no reactivo hace unos meses y ahora tiene un test reactivo, entonces ahí, bueno, puedo datar que es una sífilis temprana. Si yo no tengo un test previo, voy a tener una sífilis que no sé, que es de duración desconocida y la tengo que tratar como tal, o tardía si es más allá de un año. Y la sífilis terciaria, que todos la conocemos en los libros, sobre todo más clásicos, es que por suerte últimamente no vemos estas manifestaciones ni cardíacas ni neurológicas severas. Sí, lo que nos pasa es que vemos afectaciones del sistema nervioso central e incluso uveitis por sífilis en pacientes que están de repente asintomáticos, sobre todo la afectación del sistema nervioso central, pero que mantienen títulos que no descienden. Entonces, y esto hoy en día antes se creía que podían pasar décadas desde la infección de la sífilis para evolucionar a una sífilis terciaria, y hoy en día sabemos que en realidad la sífilis terciaria puede ocurrir en cualquier momento de la sífilis, incluso en la primera infección. Entonces, bueno, estas son las pruebas diagnósticas con las que contamos. Yo las dividí en las treponémicas y las no treponémicas y las treponémicas. A la izquierda de la pantalla, las no treponémicas, estas se positivizan más o menos entre 2, 4 semanas, de acuerdo, un poco depende de la técnica diagnóstica que se realice.
Estas son fundamentales para el control y el seguimiento, tanto para decir que un paciente falló al tratamiento o se reinfectó o tuvo una buena evolución al tratamiento. Y estas son las que nos van a informar el laboratorio con una interpretación con valores con títulos, ¿no? Con un número. Y eso es lo que esperamos que descienda de forma paulatina posterior al tratamiento. Y después tenemos las pruebas treponémicas, que en realidad se positivizan tempranamente. Entonces, muchas veces estas pruebas sirven, sobre todo cuando estamos frente a un chancro, ¿tá? Y no sabemos si eso o no es. Igual pueden darnos negativos si es muy precoz la sífilis, pero a veces estas pruebas treponémicas nos ayudan cuando estamos frente a ese tipo de sintomatología. Y obviamente son las pruebas que le llamamos confirmatorias. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa con estas pruebas? Es que por lo general suelen permanecer positivas, reactivas de por vida. Entonces no van a distinguir infección actual de pasada y son las pruebas que habitualmente se realizan, por ejemplo, en el carnet de salud. ¿Tá? Entonces son pruebas que habitualmente en una persona que tuvo sífilis van a seguir dando positivas. Y ahí yo puse el test rápido porque en realidad los test rápidos son los que tienen este tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas treponémicas. Entonces, si tuviste sífilis, es probable que el test rápido siempre dé positivo, ¿sí? Entonces ahí es que tenemos que ahondar un poco más en la búsqueda terapéutica, en la búsqueda diagnóstica y realizar test no treponémicos que es serología en sangre, que puede ser BDRL o RPR. Hoy en día la mayor parte de los laboratorios usan RPR, el BDRL por la técnica, por las dificultades de la técnica, se deja solo para el líquido cefalorraquídeo y alguna cosa más puntual. Entonces, si yo tengo un test no treponémico y una prueba treponémica positiva, esto es igual a una sífilis confirmada, y esto es quizás donde mayormente tenemos una dificultad, que esto es independientemente del valor. ¿Por qué digo esto? Porque las pruebas no treponémicas, esas que nos dan un título, incluso en infecciones muy viejas, esos títulos pueden bajar con el tiempo. Entonces, puede que un paciente venga con un RPR de 1, 2 unidades, 4 unidades. Bueno, durante mucho tiempo interpretábamos eso como, bueno, esto es un recuerdo, esto es un falso positivo. No, eso se tiene que confirmar con una prueba no treponémica y por lo general hay pacientes que obviamente tienen falsos positivos, hay pacientes que quizás fue un recuerdo, quizás quedó esa unidad, esas 2 unidades, porque estamos midiendo en definitiva anticuerpos, pero esa interpretación tiene que ser la última, ¿no? No nos puede pasar, y más cuando estamos hablando de una embarazada, por ejemplo, que interpretemos 2 unidades de forma aislada como un recuerdo, ¿no? Eso tenemos que mirar para atrás la historia de la paciente, ver si efectivamente se trató o no se trató, si esos anticuerpos bajaron y si efectivamente es sífilis o no, si tiene un test treponémico confirmatorio positivo. Esto yo les puse una foto, acá hay gente del laboratorio que lo puede explicar mucho mejor que yo, pero básicamente esto es como se hace en la fotografía de arriba, es como se hace los test de RPR, en este caso, que pueden ser aglutinación de partículas de látex, o antes se utilizaba también aglutinación de partículas con carbón, y en realidad lo que vemos es que es un test que es visual, o sea que lo que quiero transmitir con esto es que es un test que depende de estrictamente del observador que lo hace en el laboratorio y que de repente algo que para mí puede ser positivo, para el de al lado es negativo. Y eso a veces cambia un título entero. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ustedes ven acá que dice control positivo, control negativo, y bueno, tienen o no tienen más grumitos, tienen o no tienen, ¿no? Entonces ahí está la dificultad en que, por ejemplo, a veces un laboratorio, la misma persona me informa 2 unidades y otro laboratorio me informa 4 unidades. ¿Tá? Entonces, esto es importante porque siempre hay que interpretar los test diagnósticos, idealmente con la misma técnica diagnóstica e idealmente en el mismo laboratorio. Y a veces nos pasa en el hospital y seguramente en la RAP también les pase de que la paciente viene con un test del Pereira, con un test del Hospital de Las Piedras, con un test del Cerro, y queremos interpretar eso y, bueno, a veces es muy claro, ¿no? Tenía 2 unidades y ahora tiene 64, bueno, sí, se reinfectó. Pero a veces cuando son mínimos es muy difícil poder interpretar eso en ese contexto cuando tenemos diferentes observadores, diferentes técnicas y que además estas técnicas se tienen que poner a punto en cada laboratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, con esto quiero decir, en
comparar técnicas diagnósticas distintas y de laboratorios distintos. Sobre todo cuando nos pasa esto de que estamos muy cerquita en las diluciones. Y acá yo le puse un ejemplo de lo que sucede con esto. Lo que sucede es que, vieron que nos informan un medio, o 2 unidades, 4 unidades, 8 unidades. Lo que sucede es que en el laboratorio van diluyendo la sangre del paciente de forma subsiguiente. Pasan volumen de este pocillo a este pocillo, de este a este. Entonces la sangre en este contexto se va diluyendo. Entonces, por eso, cuanto más alto es el valor de unidad, es que el paciente tiene más anticuerpos para poder generar esa aglutinación, ¿tá? Para poder generar esa positivización del test. Entonces, cuando el paciente deja de tener anticuerpos, el hoyito queda negativo, ¿tá? Entonces, como por ejemplo acá, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, el paciente es, por ejemplo, en este caso, le puse un ejemplo muy bueno, pero es un medio, tiene 2 unidades. Eso lo que quiere decir, digo porque a veces nos hacemos lío con esto de los títulos, es simplemente que es una dilución. Por eso es que no existen títulos de 30, no, es 16, 32, 128, 64, 128. Y lo importante de esto es la interpretación, y siempre tenemos que tener una interpretación combinada. No podemos hacer una interpretación solo con el RPR o solo con el TPHA. Lo importante es siempre tener las dos técnicas diagnósticas para poder saber frente a qué estamos, ¿no? Hay veces que no nos queda duda, ¿no? Tenemos 128 unidades y bueno, sí, tiene sífilis. Ahora, si tiene 2, 4 unidades, ahí es que empezamos a dudar si es un falso positivo o no de la técnica. Entonces, frente a las pruebas, cuando tenemos, por ejemplo, una prueba no treponémica negativa y una treponémica positiva, por ejemplo, la vuelta es rápido, me da positivo, le saco el RPR, me da no reactivo. Bueno, ese paciente puede ser que haya tenido una sífilis pasada y que se trató y se curó. Es una sífilis primaria muy reciente, tiene el chancro y todavía no aumentó los RPR y por eso me da negativo. Bueno, y también lo del efecto Prosona, que eso es algo más del laboratorio que tiene que ver sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de anticuerpos y esa cantidad de anticuerpos no da para que se genere la aglutinación porque tengo mucho más anticuerpos en el paciente porque es tan alto el título que no llega a aglutinar con los antígenos que le ponen en la técnica. Eso igual los laboratorios, la enorme mayoría lo tiene zanjado porque diluyen la sangre y ya parten de una dilución para evitar justamente este efecto Prosona, ¿tá? Entonces por eso yo lo dejé ahí, pero en realidad hoy en día sé que la mayoría de los laboratorios eso ya, digamos, lo zanja de entrada para que no haya esa confusión. Y después tenemos cuando las pruebas no treponémicas son positivas y una prueba treponémica es negativa. Bueno, ahí probablemente estemos hablando de un falso reactivo, ¿sí? O sea, cuando tenemos un RPR bajito, 2 unidades, una unidad y no sabe, y le hacemos el TPHA, que es el confirmatorio, y nos da negativo, eso seguramente sí sea un falso positivo de la técnica. Y muchas veces eso lo vemos en embarazadas, lo vemos en mujeres, lo vemos en la patología autoinmune, y ahí es cuando es más difícil de definir. Entonces, bueno, ¿cuál es el protocolo de tratamiento en adultos? En la etapa precoz, que sería la primaria, la secundaria y la latente temprana, o sea, en el primer año, yo podría dar una única dosis de penicilina benzatínica y con eso se hace suficiente. Podría dar doxiciclina 14 días a los pacientes que son alérgicos a la peni o ceftriaxona 10 días. Ahora, estas alternativas, si bien surgen efecto y a la mayor parte de las pacientes le va bien, no están probadas, por ejemplo, en la embarazada. Primero que la doxiciclina en la embarazada está contraindicada y segundo, que las extracciones no transcurre tan bien a través de la placenta como la penicilina. Entonces, no hay ensayos clínicos que, digamos, respalden el uso de otro antibiótico que no sea la penicilina en la embarazada. Entonces, bueno, después en la etapa tardía, que es la mayor a un año, o en aquel paciente que yo no sé cuándo tuvo la sífilis, ahí es que hacemos las 3 dosis una vez por semana, y en estos, la doxiciclina, vieron que si le doy, se extiende a 28 días en vez de 14, y en la neurosífilis o en la uveitis, sí o sí, tiene que ser penicilina cristalina intravenosa, ¿está? Obviamente que pacientes anticoagulados, la intramuscular está contraindicada, y entonces ahí tenemos que ver una opción, si le damos vía oral, si le damos intravé, y a las embarazadas lo que le decía de la doxi que está contraindicada. Esto vendría a ser un poco el seguimiento de un paciente una vez que da reactivo, ¿no? Con el RPR. ¿Cómo sigo al paciente? Bueno,
El tratamiento hay que esperar. Estos son anticuerpos que descienden y descienden de forma, digamos, lenta. A veces nos apuramos, y sobre todo en la embarazada, obviamente, porque los tiempos son otros, y queremos que bajen rápido. Y la verdad es que hay pacientes que les lleva 2 años bajar los anticuerpos de RPR. Y eso depende de muchas variables, desde si es un inmunodeprimido, de cuánto partió. Entonces, lo ideal sería poder hacer el tratamiento y medir a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y recién a los 6 meses, entre los 4 y 6 meses, es que yo puedo determinar si hubo un fallo o no al tratamiento o si hubo una reinfección. Bueno, si hubo una reinfección lo puedo determinar en cualquier momento. Pero básicamente ahí yo digo, bueno, no bajó 2 diluciones o más el título de RPR, entonces efectivamente el tratamiento no se cumplió, no se hizo de la forma correcta. La verdad es que resistencia de treponema pallidum a la penicilina no existe, no está, por suerte no hay, no hay reportes, y necesito sí o sí, para hablar de reinfección, que aumente más de 2 títulos. Por esto, por lo que hablábamos anteriormente de cómo es la técnica de RPR. Un solo título no es suficiente para decir que el paciente se reinfectó o que hay un fallo terapéutico o que el tratamiento no fue efectivo. ¿Tá? Entonces, ahora, si hay un ascenso de 2 o más títulos, se reinfectó y ahí tengo que volver a repetir el tratamiento, ¿sí? Y bueno, una nota importante es que si después de los 12 meses los títulos siguen incambiados, por ejemplo, un paciente que lo tratamos, que se trató correctamente, con las 3 dosis de penicilina y sigue en 4 o en 8 unidades, bajito, pero sigue constante, en esos pacientes siempre, aunque esté asintomático, hay que evaluar si no tiene compromiso neurológico. Y eso se evalúa con una punción lumbar. ¿Tá? Con una punción lumbar, buscando el BDRL en el líquido cefalorraquídeo y haciendo un citoquímico del líquido. Entonces, en cuanto al tratamiento en el embarazo, y esto quizás es de las cosas más importantes, entender que esto es una urgencia, cuanto antes la tratemos a la embarazada, mejor, para evitar justamente los casos de sífilis congénita. El fármaco exclusivo es la penicilina, entonces, por ejemplo, si tenemos una paciente que es alérgica a la penicilina, tenemos que ingresarla, hacerle desensibilización a la peni y poder darle penicilina intravenosa inicialmente, porque es más manejable en cuanto a la vía de disponibilidad que dar una intramuscular. Y el protocolo en la gestante siempre son 3 dosis, una vez por semana, y 2 dosis solo si se demuestra que es una temprana, o sea que es menos, que lleva menos de un año de la sífilis, ¿no? Y si la gestante por algún motivo interrumpe la pauta, hay que reiniciarla de cero, ¿sí? Si pasan, por ejemplo, entre una dosis y la otra más de 2 semanas, hay que volver a reiniciar de cero. Ahora, bueno, lo que les decía de la alergia, primero hay que confirmar de que sea una alergia real, ¿no? Muchas veces, no, de chico tomé amoxidal y de repente estaba cursando el viral y la erupción tuvo que ver más con lo viral que con, ¿no? Eso sucede y es habitual. Y si no fueron alergias graves, quizás hay que darle igual la penicilina, ingresarla, hacerle la desensibilización y poder dársela. Ahora, siempre que sean alergias no graves, ¿no? No vamos a ingresar a desensibilizar a una paciente que hizo un Steven Johnson o que hizo un DRESS, ¿sí? Son alergias banales, básicamente. Y en los títulos elevados mayor a 64, mayor o igual a 64, hay que solicitar una ecografía para valorar si hay riesgo de eritrocito fetal e ingresarla y hacer penicilina cristalina intravenosa. Eso sería lo ideal en el contexto del embarazo. Sabemos que muchas veces eso no es posible, ¿tá? Por el contexto social, por un montón de cosas. Entonces, muchas veces hacemos igual las 3 dosis de penicilina y como durante la gestación las mujeres por suerte podemos seguirlas y en nuestro país eso se cumple bastante, en el control del seguimiento durante la gestación las podemos seguir quizás más de cerca y con ecografía. Y bueno, en cuanto al abordaje de la pareja sexual, que esto me parece que quizás es lo más importante y en lo que más se está insistiendo últimamente, es que hay que tratar a las parejas en la misma consulta. Si la pareja está presente y la gestante da positiva, hay que tratar a la pareja. O sea, tenga o no tenga un test para sífilis, porque realmente los números y el análisis que hace el ministerio es que tenemos sífilis congénita porque
perdemos oportunidades no tratando a la pareja sexual. Entonces, la pareja en la consulta, de acuerdo, ya en la ordenanza del 2018 hablaba de que teníamos que estudiar y tratar a la pareja. Entonces hay que administrar penicilina benzatínica. Si la prueba es positiva, completar las 3 dosis. Si la prueba es negativa, bueno, hay que pensar que quizá puede estar en un periodo de ventana de su pareja, porque la embarazada lo adquirió de otra pareja sexual que no es esa. Y igual ya le di la penicilina benzatínica y el tratamiento empírico de última ya cubre ese riesgo, ¿sí? Y es obligación del prestador garantizar el tratamiento y el registro en el SIP. Y esto es importante. Hay que registrar en el SIP, permiso, día. Hay que registrar en el SIP que se trató la pareja. Disculpen. Gracias. No, gracias. Gracias. Bien, entonces en cuanto a sífilis congénita, ¿cómo evaluamos esto? Entonces, bueno, la evaluación materna, primero es pensar que el diagnóstico del neonato depende exclusivamente tanto de la anamnesis de la madre como de la evolución de los títulos durante la gestación. El fármaco utilizado en la madre, para decir que la madre que la gestante tuvo un tratamiento adecuado, tiene que cumplir sí o sí todos estos criterios. O sea, primero que se usó penicilina. Segundo, que la dosis y los intervalos fueron correctos. Tercero, que la primera dosis se administró en un intervalo mínimo de 28 días antes del parto. No, no ni siquiera, hay algunos protocolos en el mundo que dicen que la última dosis tiene que ser a 28 días antes del parto. Nosotros somos un poco más benevolentes y decimos, bueno, si ya tuvo la primera 28 días antes del parto, probablemente eso entra como dentro de un tratamiento adecuado. Y la evolución serológica. Tengo que tener un descenso de títulos durante la gestación esperable. ¿Está? Y comentarles que hasta el 80% de los niños que nacen con sífilis nacen asintomáticos, o sea, no van a tener síntomas. Y es obligatorio realizar el RPR o BRL en sangre periférica del neonato. Y bueno, les puse lo de la sangre del cordón no es útil, que si bien se hace, se busca y está dentro de los estudios en los neonatos, este, mm, podemos encontrar anticuerpos maternos y no necesariamente nos confirma que eso es una sífilis congénita. Para saber si el neonato tiene o no tiene una sífilis congénita, no tenemos otra opción que extraerle sangre. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de acuerdo a la madre de sífilis congénita? Primero, el escenario 1, una sífilis confirmada, sífilis congénita confirmada. No el primero, tengo el recién nacido que está sintomático, que tiene síntomas compatibles con sífilis. Segundo, tengo títulos del recién nacido que cuadriplican los títulos maternos. Bueno, o el aislamiento que es excepcional de treponema pálido, por ejemplo, los tejidos en una sífilis congénita muy grave. En la evaluación le tengo que hacer una punción lumbar a ese recién nacido para saber si tiene sífilis neurolúes y el tratamiento es con penicilina cristalina ingresado. Después tengo el escenario 2 que es una sífilis probable, en la cual el recién nacido está sintomático, pero la gestante, por ejemplo, no fue tratada o el tratamiento no cumplió con todas esas normas que establecíamos hoy. Por ejemplo, la dosis se dio menos de 28 días del parto o no tuvo un descenso esperado de los títulos. Entonces yo ahí tengo que asumir el riesgo y asumir que ese neonato probablemente tenga sífilis. Entonces, el tratamiento y la evaluación va a ser igual que el escenario 1. ¿Tá? En las mamás que no sé si efectivamente puede haber o no sífilis congénita. ¿Tá? Y el seguimiento va a ser siempre a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Después tenemos el escenario de sífilis menos probable, en el cual el recién nacido está sintomático, la madre fue tratada correctamente, y yo creo que acá está la mayoría de nuestros pacientes, la mamá fue tratada correctamente, los títulos bajaron, descendieron lo esperado, no se reinfectó durante la gestación. Entonces, bueno, ahí en el neonato hacemos seguimiento clínico, no hay necesidad de hacerle ningún tratamiento ni ninguna, digamos, prueba diagnóstica de rutina, pero lo que sí dice la pauta ministerial es que si yo no puedo asegurar el seguimiento de ese neonato, tengo que igual darle penicilina, ¿está? Porque la madre tuvo sífilis durante la gestación. Y después es la poco probable, recién nacido sintomático, la mamá se trató antes,
previo al embarazo adecuadamente, bajaron los títulos, está estable, no tuvo reinfección durante la gestación, no requiere seguimiento, no requiere tratamiento, pero sí un seguimiento con una RPR a los 3 meses. Este simplemente es como el esquema de cómo se deberían de seguir los recién nacidos expuestos, con el RPR o BRL a los 3, a los 6, a los 12 y a los 18 meses. Comentarles que en los recién nacidos que no adquirieron sífilis congénita puede pasar esto, que los anticuerpos maternos pasivos se mantengan hasta los 6 meses, y por eso es que hacemos este seguimiento para que esos anticuerpos sigan bajando. Y tenemos como indicaciones de retratamiento si las pruebas no treponémicas siguen reactivas luego de los 6 meses, o si persisten reactivas luego de los 12 meses en los niños que ya recibieron tratamiento cuando nacieron. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es importante, que ningún recién nacido debe ser dado de alta sin conocer el estado serológico de la madre y del neonato. Entonces, bueno, ahora un poco les quería compartir esto de la ordenanza ministerial que salió el 14 de agosto del 2025, que esta ordenanza, nosotros acá en el hospital intentamos como, bueno, diagramar un esquema de cómo podríamos llevar a cabo esta ordenanza y qué nos pareciera más sencillo. Todavía estamos trabajando en ella como para ponerla en acción, pero comentarles más o menos los puntos claves de la ordenanza. Primero, cuándo y a quiénes debemos pedir test de sífilis y de VIH. Primero, en la primera consulta prenatal. Si tenemos mujeres que vienen a la consulta prenatal, hay que pedir los 2 tests. Ante la sospecha o confirmación de embarazo, ¿sí? Y a la pareja sexual de la gestante en cualquiera de las consultas. Y esto es importante, incluso si la gestante da reactiva o no da reactiva. ¿Tá? ¿Por qué? Porque puede ser que su pareja sexual tenga sífilis y ella haya tenido suerte y no haya adquirido la sífilis. En el nacimiento o en el puerperio. Obviamente si no se cuenta con un resultado o una prueba previa relativamente reciente. En el segundo y tercer trimestre la ordenanza es un poco más laxa y dice que tenemos que seguir obviamente haciendo las pruebas diagnósticas que hacemos siempre durante la gestación, pero estas pueden ser mediante serología. ¿Por qué la ordenanza, los primeros 3 puntos, la ordenanza habla de test rápido? Porque lo que está demostrado, y esto es un punto muchas veces en discusión con la gente que hace puerta o con el laboratorio, lo que está demostrado es que el test rápido tiene que estar en el lugar donde atiendo a la persona, en el point of care. Esas técnicas, si no están en el lugar donde yo atiendo a la persona, no sirven de otra forma. Y para lo que nosotros queremos, que es aumentar drásticamente el diagnóstico, tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar en la puerta, tienen que estar al lado del usuario. Si no, nosotros vamos a seguir perdiendo oportunidades. Entonces, yo sé Al que, día que tenemos que haber hecho ya el tratamiento el otro día. yo sé ¿A que quién? muchas Al día. veces Pero tenemos... ya lo vieron. No, ayer Hola, lo vieron, es positivo. el, Pero si haces hospi- el test, por eso te dije, el siempre hospital de se... Pando se anima a apagar el micrófono. Gracias. Perdón, No, todo, no sé en qué se activó solo. Acá, perdón. no, todo bien. Se activó solo, perdón. No, y lo que les quería decir es que lo que está demostrado, la gente que hace antropología en salud, es que las personas, si tú le decís, te voy a sacar sangre y esto va al laboratorio y están media hora, se van. Si tú le decís, te voy a hacer el test, esto es un pinchazo y te lo hago ahora y ya tenemos el diagnóstico y ya te doy la penicilina benzatínica, la persona se queda. Entonces, es realmente eh, tenemos que cambiar un poco la cabeza de cómo pensamos con respecto a esto, porque la verdad es que justamente lo que nos está pasando ahora es que estamos perdiendo oportunidades. Entonces, y bueno, y el último punto es que el test de VIH en el puerperio, el de VIH en el puerperio, tenemos que mantenerlo en la lactancia y realizarlo en el tercer y el sexto mes, e incluso repetir cada 3 meses si la lactancia se mantiene más allá de los 6 meses. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente en nuestro país los últimos niños que hemos tenido con VIH han sido por lactancia. ¿Tá? O sea, nacieron sanos, su mamá no tenía infección por VIH y la mamá adquiere la infección por VIH después cuando está dando de mamá. Entonces, por eso es que también tenemos que incluir el test de VIH en los consultorios de pediatría, por ejemplo, ¿no? Como una estrategia. Y que también la gente en los consultorios de medicina familiar, porque la gente, capaz que los especialistas en medicina de familia están más
Pero, por ejemplo, que el pediatra lo incluya como dentro de la estrategia de seguimiento de esa mamá, porque también es el seguimiento de ese niño. Y comentarles que ante la sospecha o confirmación de embarazo, la ordenanza ya dice que en el primer contacto tenemos que registrar, entregar el carnet de SIP, registrar la historia clínica, solicitar las rutinas de embarazo, solicitar la ecografía. Las rutinas de embarazo se tienen que hacer en los primeros 7 días, una vez que las solicitamos, y la ecografía en los primeros 15 días, tenemos que poder darle fecha. Tenemos que hacerle el test rápido de sífilis y VIH a la embarazada y a la pareja en ese momento. Y en caso de no estar presente la pareja, pedirle a la gestante que venga con su pareja en el próximo control y realizárselo. Y bueno, obviamente promover el uso de métodos de barrera, facilitando el acceso y la entrega sin necesidad de receta, que esto es algo que todavía en algunos lugares seguimos manteniendo la necesidad de receta. Y ¿en qué otras personas? Bueno, a toda persona que lo solicite, obviamente. Si viene una persona en la puerta de emergencia solicitando el test rápido para VIH, yo se lo tengo que hacer. Solicitando el test rápido para sífilis, se lo tengo que facilitar. Frente al diagnóstico de cualquier ITS, tras la exposición sexual consentida o no de riesgo de adquirir ITS, en personas pertenecientes a población de mayor exposición y prevalencia de ITS o de difícil captación. Y acá en realidad tenemos las personas que tienen mayor vulnerabilidad social, ¿no? Las personas que están en situación de calle, los usuarios de pasta base, bueno, los y las trabajadoras sexuales, las personas transgéneros y los varones que tienen sexo con varones. Y toda persona no incluida en los escenarios anteriores que por su medio lo solicite. Los test se deben realizar con el consentimiento verbal, no necesito ningún consentimiento escrito de nada, y asesoramiento, y se debe realizar siempre la notificación obligatoria, obviamente, a través del Sistema Nacional de Vigilancia. Ahora, ¿qué pasa en las que tienen, y qué dice la ordenanza con respecto a las que tienen embarazo confirmado y test rápido reactivo para sífilis? ¿No? Yo le hago el diagnóstico de embarazo en ese momento, le hago el test rápido, me da reactivo. Tengo que iniciar inmediatamente el tratamiento, darle la penicilina benzatínica ya en ese momento, sin pensar, sin esperar confirmatorio, sin nada. Y en la misma consulta extraer el RPR y el TPHA en sangre, ¿sí? Y derivar a la consulta prenatal, que puede ser con médico de familia, con ginecólogo, con partera. Bueno, obviamente que la penicilina benzatínica es el tratamiento. Indicar aún en personas con antecedentes de sífilis. Y eso lo explicita la ordenanza. Aunque yo tenga antecedentes de sífilis y el test rápido sepa que puede ser una sífilis previa, no importa. Le doy igual la penicilina, porque es tanto lo que yo gano dando la penicilina y es tanto lo que pierdo si pierdo esa oportunidad, que no importa tratar de más. Y ese es el concepto. Y el tratamiento de las parejas sexuales, indicar la primera dosis y referir al médico tratante. Y esto es importante, el tratamiento de la pareja sexual se debe iniciar independientemente de su prestador de salud y si se hizo la prueba o no. No importa. Se tiene que dar la penicilina si la embarazada da positivo. Una consulta que nos han hecho es cuando el valor es 1 embarazadas, que capaz que a ustedes les pasa, que trabajan en la puerta de emergencia, que ahí nos han planteado, bueno, si me da una unidad, ¿qué hago? La tratás igual. La tratás igual. Acá no sé si escucharon la pregunta de la licenciada Taduy, es que a veces existe la duda frente a una unidad, por ejemplo, en la embarazada, si tratarla o no. Esa duda existe porque obviamente una unidad en una embarazada puede ser un falso positivo, pero yo no tengo que asumir eso, todo lo contrario, tengo que asumir que tiene sífilis y después pensaré si es un falso positivo o no. Le doy la penicilina benzatínica, le saco sangre y con los resultados del laboratorio después veo si efectivamente fue sífilis o no. Probablemente alguna embarazada se va a llevar tratamiento de más, pero lo que estamos viendo es que no, que en realidad estamos haciendo tratamiento de menos. Entonces, por eso es que la ordenanza en ese sentido es tan clara y más allá de la ordenanza. Nosotros, yo como infectóloga, viene una embarazada con uno y le doy la penicilina. Le saco sangre. Perdón, Sí, y las 3 dosis en ese caso también. sí, las 3 dosis. Perfecto. Si no puedo documentar de cuándo viene esa sífilis, por ejemplo, no tengo un RPR y un TPHA del último año, son 3 dosis.
Si tengo uno que es con menos de un año de RPR y TPHA negativo, bueno, ahí le puedo dar 2 dosis. Pero si desconozco totalmente, son 3. Una cosita que quería agregar. Nosotros acá en el hospital, yo trabajo en la laboratorio, tenemos un protocolo con respecto a eso, ¿no? O sea, hacemos primero, o sea, un método de screening, que es método treponémico, inmunoquimioantiluminiscencia. Entonces, ahí te pueden dar falsos positivos, pero el protocolo dice, bueno, si da positivo, se le hace el RPR. Confirmás con eso. Si hay discordancia entre los dos, se le vuelve a hacer otro treponémico. Perfecto. La tercera confirmatoria. ¿Se escuchó? ¿No? También después Sí, si no, tenemos no, más dudas, Más allá que lo enviamos. ¿Se escuchó lo que comentaban las compañeras del laboratorio? Más o menos. Bueno, ellas lo que dicen es que en el laboratorio, obviamente todos los laboratorios tienen protocolos para esto, para el diagnóstico, y ella lo que dice es que acá se hace un algoritmo, que es el algoritmo inverso, que es realizar primero la prueba treponémica y si da reactiva le hacen el RPR. Ese algoritmo, antes, en la antigua, No todos los lugares se hace. no. Antes y en algunos lugares se mantiene el protocolo anterior, el protocolo viejo, que era primero el RPR y si el RPR te daba positivo ahí hacías el treponémico. Eso lo que generaba es que perdías muchos diagnósticos de sífilis. Entonces empezó a hacer primero el treponémico, o sea, el confirmatorio. Si ese te da positivo, titulan, hacen el RPR. Lo que ella me dice que a veces cuando da 1 o 2 o queda ahí medio en el límite, o da algo discordante, le repiten el treponémico. Sí. Exacto. Sí, lo que nos pasa es que de repente hay laboratorios que tienen eso obviamente muy pautado, pero el médico clínico que está del otro lado muchas veces no sabe cuál es el protocolo interno del laboratorio. Entonces se encuentra con, o la partera, se encuentra con 2 unidades y de repente a veces dice electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia, dependiendo qué técnica tenga cada laboratorio, y no saben interpretar eso. Entonces, creo que esta instancia era justamente para intentar bajar un poco a tierra eso, de que si hay 1 unidad o 2 unidades en la embarazada, yo no puedo dudar. O sea, le doy la penicilina y después pienso, después me comunico con el laboratorio, saco la muestra, veo, ¿no? O, bueno, tengo un test rápido reactivo. Incluso si tenés un test rápido positivo, mandás, Exacto. le sacás sangre, le hacemos el treponémico y confirmamos también con el RPR. Entonces, de esa manera tenés como más cubierto. Más margen, claro, sin duda, sin duda. Perfecto. ¿Eso se entendió? Eso lo han hecho a veces, han matado Sí, sí, sí. test rápidos, positivos, y nosotros le hacemos todo el seguimiento. Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y estos son los mensajes finales. Primero que hay que ofrecer, yo creo que de esto, de la ordenanza, con lo que más me quedo es que primero hay que ofrecer ampliamente el test rápido de VIH y sífilis, disponerlos en policlínica general, de medicina familiar, partera, gine, neo, pediatría, puerta de emergencia, blog, salas de nacer. O sea, si yo quiero captar en cada uno de los momentos que dice la ordenanza, tengo que ampliar el test, tengo que poder facilitarlo. Y a veces entramos con esto, ¿no? El miedo eterno de que si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿no? Que es un miedo que sé que para los que trabajamos en el laboratorio, que a veces nos pasa de que, ay, esperaron los minutos, no esperaron, el control positivo, el control... Y yo hoy pensando un poco en esto y tratando de bajarlo a tierra, pienso, si reanimamos una persona, ¿no vamos a poder hacer un test rápido? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es bajar en los test rápidos a las personas que lo hacen, explicarle cómo se hace, cuánto tiempo hay que esperar. Si veo una banda, si veo dos, si no me sale la rayita del control, si me sale tenue, si no me sale tenue, ¿qué hacer? Pero son cosas que la verdad son muy sencillas y están hechas para que estén en el point of care, para que estén en el lugar donde la persona se atiende. Entonces Perdón, tengo una Sí, pregunta. sí, Me pasó una vez una situación donde la embarazada tenía sífilis, su sí. pareja se le hizo también, le dio positivo, pero como su prestador de salud no era ACE, no le hicieron el tratamiento ahí, sino que mandaron a que se haga el tratamiento en su prestador de salud.
y ahí se perdió un montón de tiempo, porque se le hizo el seguimiento y todavía no se había hecho el tratamiento. Yo intenté hacerle el seguimiento que estaba a mi alcance. Entonces, en ese momento se le da el tratamiento a ambos, ¿no? No importa el prestador de salud que No tenga la importa, pareja. no importa, Perfecto, totalmente. perfecto. Y eso hoy en día, por suerte, tenemos esta ordenanza que nos avala. Porque hasta ahora la ordenanza del 2018 no era tan clara. Era como, decía, bueno, hay que estudiar a la pareja, ¿no? Entonces, en esto de hay que estudiar a la pareja, lo que tú decís, perdés tiempo y perdés oportunidades y chances de reinfección. Entonces, ahora está escrito en la ordenanza que independientemente del prestador, hay que ofrecerle, el prestador que está brindando asistencia a la gestante, tiene que ofrecerle el tratamiento a la pareja sexual. Sí, pero, perdón, buenos días. En lo privado eso no lo hacen porque lo mandan y es como decía la compañera, demorás en que vuelva, en que le hagan el tratamiento y ahí lo perdés el paciente porque normalmente no vuelven y los casos están aumentando, yo creo también por estas causas, porque no podemos tratarlo en el momento, por lo menos en lo privado, que yo estoy en lo privado, pero atiendo pacientes de ACE también. Entonces, mientras lo mandás, como es privado, no tenés medicación, lo tenés que mandar, pero ahí perdimos mucho tiempo. ¿Cómo hacemos? No sé cómo hacer. Bueno, mira, eso, yo trabajo en dos instituciones privadas en Montevideo y lo que sucedió con respecto a la ordenanza es que el ministerio pidió referentes de sífilis de cada institución justamente para que eso no suceda. Esto es de agosto del año pasado, ¿no? Es muy, muy de ahora. Obviamente que esto, miren que nosotros recién en el Hospital de las Piedras estamos intentando ponerlo en marcha. Yo en las otras dos instituciones que trabajo, hay una de ellas que por suerte ya empezamos plenamente, que ahora en la unidad de tratamientos y curaciones, enfermería, tiene penicilina benzatínica ya para dar, y los test rápidos, pero el referente de sífilis de cada institución está obligado por la ordenanza ministerial en poner en marcha eso en cada institución. Hubo una discusión en los privados, hubo una discusión en los privados de a quién se le transfiere el costo, por ejemplo, del test, si la pareja sexual se quiere hacer el test y no es, no es del prestador, o si no es del prestador y la pareja y le tenés que dar la penicilina benzatínica. ¿Quién absorbe ese costo? ¿No? Entonces, hubieron algunos prestadores, eso no está muy claro, hubieron algunos prestadores que absorbieron totalmente el costo porque saben que después tener un neonato con sífilis congénita les va a salir mucho más caro que la penicilina benzatínica de la pareja que no es usuario, o tratar al neonato. Eh, y hubieron otros prestadores que hicieron como un ticket de tanto para el test y la penicilina benzatínica, que es un ticket que sale bastante menos que el valor del test habitual y se lo transfieren al paciente. Eso es lo que está pasando con algunas mutualistas en Montevideo. En Canelones no sé porque no tengo conocimiento de Canelones del sistema mutual, no lo tengo muy claro, no sé quién está, pero ya te digo, eso no debería de pasar si los referentes de sífilis de las instituciones hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que está escrito en la ordenanza. Bien. Bien, gracias. No, de nada. Y bueno, lo otro es decirle que las embarazadas, lo que ya hablábamos, tratar inmediatamente, sacar la sangre, tratar a la pareja tenga o no tenga test, independientemente del prestador. Derivar a la pareja a su prestador después de eso. Y finalmente, el concepto mayor es identificar y tratar la sífilis. Entonces, test rápido reactivo, penicilina benzatínica. RPR reactivo, independientemente del título, penicilina benzatínica. Y después podré pedirle el resto de la valoración y ver si efectivamente fue sífilis o no. ¿Sí? Bueno, por ahí termina mi presentación. Una consulta. Sí. No me quedó claro. Nosotros vamos a contar por ejemplo, los servicios de test, pero también con una dosis por lo menos de penicilina. Y bueno, sí. Pregunto porque viste, acá nosotros la estructura nuestra es que la planta física es bien accesible para ir a buscar, pero en otros lugares capaz que
es más complicado, más lejos, hay que esperar. Tenemos que ver cómo lo implementamos. Fíjate cómo yo años trabajando, haciendo los test, a quién lo solicita. En el médico que todo nos indica. Y de hecho vamos a la policlínica y ya tenés un recipiente, donde tú tenés todo lo necesario, ¿no? Tenés el test, los reactivos, tenés la lanceta, el algodón, el formulario, Así que da positivo. una planillita, ahí tenemos todo. Y tenemos lo que se así. Claro. En la emergencia pasa lo mismo. Nosotros lo que nos falta acá es dar respuesta a todo lo que nos están pidiendo. O sea, tenemos que empezar eso, hacerlo a todas las embarazadas, a todas las que vienen con una sospecha de embarazo, no porque misma, por un embarazo confirmado por primera vez, que te vienen a control con ginecólogo, porque vienen con un test que se hicieron en la casa y te lo traen, o porque vienen con una ecografía que se la pidió un médico y te lo traen, y entonces tú ya lo pasaste a la ginecóloga, entonces la enfermera le hace los controles y ya ahí deberían de hacer el control a la embarazada y a la pareja. Eso es lo que eso es lo que nos está faltando incorporar en la policlínica. Y después esto de que de alguna forma la licenciada policlínica Nati lo viene implementando, porque siempre se hacían jornadas por el día del VIH. Entonces, primero era un día, 1 de diciembre, después dijimos todos los lunes de diciembre, porque también en ese momento tratábamos de siempre hacer los test en el momento que tuviéramos la infectóloga en la policlínica. No en la actividad, pero sí presente por alguna consulta, porque también cuando un test te da reactivo, implica que uno tiene que tener, ¿no?, una consejería previa y una consejería posterior. Porque vos tenés que contener, tenés que tratar. Y lo otro que nos está faltando incorporar es la pareja. El tratamiento de la pareja. O sea, yo siento que nosotros acá tenemos como la idea de tenemos un poco de camino allanado, pero bueno, tenemos que completarlo. Obviamente hay que insistir con la forma correcta, que en un tiempo Victoria nos hizo una capacitación hace un par de años, donde nos explicaban, yo me acuerdo claramente, todo esto de la consejería pre-post, bueno, que el cassette tiene que estar horizontal, que hay que hacerlo con un relojito, tenés que tener el tiempo, o sea, un montón de detalles, que el reactivo, mirar la primera línea, que el reactivo sea correcto y que la cantidad de sangre también, para la certeza, tiene que ser confidencial, uno en el cassette con un lápiz anota el apellido, porque a veces el médico te puede pedir más de uno a la vez, no puede haber confusiones, tenés que tener esa certeza de que entiende de la persona. Entonces, bueno, hay toda una parte previa que es la enfermería, que seguramente podemos hacer otro taller dirigido a quienes realizan el test, que eso está un poco en manos de la licenciada Gabriela, que estamos esperando, pero bueno, este es como el componente teórico de lo que es la sífilis y también de la ordenanza, y bueno, que a las compañeras acá les toca después llevar un poco, bajar un poco la realización del test y en algunos casos de cero, y en otros casos de algunas personas va a ser como, bueno, revisarlo, ver si podemos mejorar en algo, y sin duda tenemos que mejorar la accesibilidad. O sea, también está. También el tema de la embarazada es importante, pero por ejemplo también la captación de pacientes, por ejemplo, carnet de salud, ¿tá? Cuando se hacen un control de salud. Sin ir más lejos, ayer teníamos carnet de salud y de 4 pacientes, 3 me dieron sífilis positivo. Entonces, no sé si ahí también tener quizás de rápido para que se puedan hacer, que no se vayan sin la receta así, ¿no? Porque pueden ser parejas de, ¿no? ¿Sabes qué? Y, Yo no, está mandado al laboratorio, pero ya con algo y una cita con el médico, el seguimiento, no sé. Lo del carnet de salud, en la ordenanza también está. Por eso, que aparte tenés No, hepatitis no C cambia, también. no cambia mucho. Sí, eso también, ¿no? Ahí va, no cambia mucho con respecto a lo que ya hacemos digamos, de forma natural, que es retener el carnet de salud y que vaya al estado. Pero sería lo que incorpora la ordenanza con respecto al carnet de salud. Nosotros en el hospital lo que nos pasa es que se centralizan muchos diagnósticos, ¿no? En sangre, ¿no? Viene la sangre de mucha gente del oeste, de Canelones. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, ni que hablar con la RAP para poder llegar a estas embarazadas. No sé si hay alguien de la RAP oeste por acá conectado, pero básicamente lo que tenemos que poder es, claro, se supone que hay un referente de sífilis en cada unidad ejecutora de ACE,
y también en la RAP hay referentes de sífilis y deberíamos de poder trabajar en conjunto justamente que para los RPR que nos dan positivo a nosotros en el hospital, ir a buscar a esa embarazada en el terreno, ir a buscarla en donde está. ¿Tá? Y en el próximo control, porque tenemos muchas embarazadas que, por ejemplo, se controlan en policlínica periférica o se controlan con obstetras parteras o con ginecólogo o médico de familia, a los cuales nosotros solamente tenemos el resultado del laboratorio. Y además, por ejemplo, acá las embarazadas no tienen que sacar pecho. Claro. Ellas vienen Vienen de directo día y se relatan. y se les ingresa. Pero bueno, yo creo que lo más importante es quizás esto, ¿no? También nosotros, María, sé que está haciendo un trabajo brutal con respecto a eso, en cuanto a ella agarra todos los RPR del laboratorio reactivos, filtra las mujeres en edad reproductiva y chequea cuáles de ellas están embarazadas o no, y de ahí los manda a la RAP, manda esos datos para que justamente se pueda hacer el seguimiento de esas mujeres. Nosotros como hospital, claro, tenemos algunas pacientes centralizadas, o por ejemplo, alguna embarazada que me llega a mí, ya pasó por un montón de consultorios antes cuando llega conmigo. O sea, no tiene sentido. Esa embarazada se tiene que tratar, es una mujer joven y sana que tiene sífilis, tiene que poder tratarse en la policlínica. No tiene sentido que tenga una consulta con el infectorio, por ejemplo. Yo las veo igual, encantadas, pero quiero decir, tenemos que poder allanar eso. Sí, perfecto. Ahí encontramos la forma con el Plexo y los chinos se encontraron de filtrar por las mujeres que querían hacerse las rutinas, entonces es más fácil. Sí, solo las embarazadas. Son las rutinas. Solo rutina 1, 2 y 3, filtramos eso y de ahí los RPR y de ahí lo reactivo. Ayer, por ejemplo, nos pasaron 4 resultados desde el 10 hasta el viernes pasado, de las cuales hay una que está repetida, son 3. Entonces, claro, revisar semana a semana es mucho más llevadero. Claro, revisar 3 que revisar 20. Exacto, sí. Y esto capaz que también es algo que ustedes tienen que Pero en realidad cuando se lo pedimos manual, siempre vamos al mismo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o quiera decir algo o aportar algo Hace eso, no hace eso. de los conectados. Si está junto, No, dudas hay que no. tocar el dos. Muchas gracias. ¿Para Yo creo algo? que que hacemos bastante lo que hay que hacer en el territorio, al menos en los lugares donde trabajo. Lo único que me ha pasado es eso, con la pareja que se le ha negado el tratamiento. Y yo insistía con el personal de enfermería de que no debería ser así, pero bueno, se han escapado ahí un par de casos. Era eso. Sí, sin duda tenemos que trabajar en eso, reforzar ese concepto, ¿no? Sí, en el primer nivel también hay alguien encargado del seguimiento, como, Sí, como contabas, sí. ¿sí? Ajá. Hay Y gente, sería, sí. hay gente de acuerdo a cada dirección departamental de salud. Y Ahí incluso va, hay gente para la RAP oeste, que por ejemplo es la que nos toca a nosotros, claro. el Hospital de las Piedras, gente para la RAP este, o sea, creo que para sífilis, confirmame, hay una sola persona, ¿no? Como referente para todo Canelones. Mm, Pero bueno. Está bravo porque es mucho trabajo, la población de Canelones es grande, entonces bueno, tendremos que ver cómo unamos esfuerzos para que esto salga lo mejor posible. bien, gracias. No, no. Yo tengo una duda. Jimena, Pero no sí. lo va a hacer solo, porque viste que en el Plexo tiene un guión. Capaz que Natalia Costa, ¿te animás a apagar el Hola, micrófono? ¿se me escucha? ¿Quién habla? Hola, soy yo, Celina Bragio, posgrado de pediatría. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bien, ¿tú? En realidad, justo hoy tuvimos una paciente que nos generó duda, que es o sea, la madre en la captación del embarazo tenía 8 unidades, ¿no? 8 unidades, se realizó el tratamiento completo de las 3 dosis, una por semana, y a la pareja también, y en realidad en los otros RPR que se sacó uno más, y en el último ahora previo al parto tenía 8 unidades, siempre mantuvo las 8 unidades, o sea, no tuvo un descenso. Y en realidad, sí,
Eso puede pasar porque, bueno, viste que hoy hablábamos de que habitualmente lleva mucho tiempo, puede, para negativizarse puede hasta un año o 2 años. Obviamente que hablamos en los primeros 6 meses, entre 4 o 6 meses, para decir que tuvo un descenso esperado y un descenso correcto. En la embarazada justamente se ha visto que los anticuerpos a veces incluso se mantienen, perduran más tiempo y eso es un problema. Y a veces también porque en la gestación no esperamos 4 a 6 meses, ¿no? Porque a no ser que la Claro. mujer es muy precoz en la primera rutina del embarazo y en la última tenga 8 unidades. Si fue así, en realidad esa embarazada tenés que asumir el riesgo de sífilis congénita está, porque no tuviste Bien, uno de los ítems que tiene que estar para decir que esa embarazada fue correctamente tratada. Entonces, al neonato lo vas a tener que estudiar igual. Es eh, un problema eso, pero bueno, es ujú. como el escenario más cuidado para el neonato, ¿no? Bien, o sea, sería entonces como un escenario 2 y, o sea, además de pedir el RPR periférico del recién nacido, se trataría. Se trataría, exacto. Bien, muchísimo más. Bien, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguien más que quiera aportar algo o comentar algo? Buenos días, vuelvo a disculparme porque se me había abierto el micrófono y justo estaba comentando un paciente. Buenos días. Eh, una pregunta, acá estamos en el hospital de Pando. Una pregunta, ¿tenemos referencia de RAP Canelones? Sí, 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 sí. ¿Quién es? Hay referencia a Rap Canelones. Porque Sí quién yo es. hablé con Braida, con el doctor Julio Braida, y Doctora no me dio ningún... Cachet. Es la ¿Doctora? Cachet, creo que Ah, está. Cachet, Sí. Tenemos perfecto. referencia de sífilis en la RAP, sí. Porque el laboratorio de Pando es el que le hace todos los test, a todos los exámenes a toda la RAP Canelones. Bien, ¿Ahí va? entonces nosotros acá tenemos todos los resultados. Nuestro Dale. equipo de referencia no es una persona, es un equipo, ¿tá? Somos 5 personas, la jefa de laboratorio, la jefa de emergencia, la jefa de parteras, ¿tá? Y un equipo, un integrante de la dirección. Y laboratorio ya cuando nos da las planillas con los informes positivos, que desde ahí mismo se hace la denuncia epidemiológica al ministerio, ¿tá? Eh, ahí nosotros discriminamos los que captamos a través de nuestra puerta de emergencia, ¿tá? Y muchos son de la RAP. Entonces lo que aún no hemos podido definir es cómo vamos a... A trabajar con eso. precisamos armar esa red para poder llegar a todas. Sí, Si no quizás por ahora, Quizás, perdona que te corte, quizás lo que podemos no, no, hacer es que después podemos generar como una reunión secundaria a esta, para los que estamos en el departamento de Canelones y bueno, y con la referente departamental y ver cómo llevarlo un poco a cabo entre todos. perfecto, Sí, creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Como poder bajar a tierra el trabajo que todos hacemos y que eso llegue realmente a los usuarios, ¿no? Eso creo que exacto. a veces nos complejiza, pero sí, tenemos que reunirnos los canarios. Bien. Sí. Muchas gracias, fue muy claro y además muy esclarecedor en muchas cosas. Y hacía mucho que no escuchaba hablar del efecto Prosona que no todos conocen. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más aportes ni dudas, ni damos por finalizada entonces esta reunión y nos quedamos en contacto. El que quiera charlar o ver, tenga alguna duda o juntarse o lo que sea, yo estoy a entera disposición. Así que nada, se contactan con el hospital y podemos ver de que tengan mi teléfono, mi mail y vamos viendo, sobre todo para los casos que generen mayor duda o algo así. ¿Está? Bueno, les mando un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Chau, chau.